Bueno, ahora vamos a ver el caso del oscilador amortiguado, que es el caso subcrítico, y eso se da cuando gamma es menor que W0. ¿Ya? Entonces si miramos nuestra símbolo de puerta, en este caso, si se dan cuenta, dentro de la raíz, como este número es más chico que W0, entonces lo que me va a quedar dentro de la raíz es un número negativo. Y si tenemos un número negativo, entonces la constante puerta estaría siendo un número real más menos un número imaginario. Así que tendríamos en el fondo que puerta sería dos números distintos complejos, uno con el más entre medio y otro con el menos entre medio. Entonces aquí hay algo extraño y hay que ver qué podemos hacer. Lo interesante es que la solución general va a ser totalmente real y eso es súper bacán. Entonces, partamos analizando nuestras dos soluciones. Acá tenemos la solución 1 y la solución 2, ¿cierto? Que es simplemente esta misma ecuación que teníamos y volvemos a reemplazarle la constante puerta ahí. Y lo que vamos a hacer ahora es esto, darlo vuelta, pum, para que me quede el menos 1 y este número que ahora sí o sí va a ser un número real. Si se dan cuenta, W es mayor que gamma, entonces esto que está aquí es un número positivo y ahí está el menos 1 afuera. Solamente lo dimos vuelta y factorizamos por menos 1 en el fondo. Eso es el objetivo de que aparezca en el fondo la i. Entonces, estas dos que están acá las vamos a correr para acá, pero fíjense que ahora vamos a separar la raíz en la raíz de menos 1 y la raíz de este número. Entonces sabemos que ahí aparece la raíz de menos 1, que es ese menos 1 que está ahí, ¿cierto? Que lo saqué afuera como una i. Y adentro de la raíz solamente me queda el W0 al cuadrado menos el gamma al cuadrado, que nosotros sabemos que eso es un número positivo, así que lo que está dentro de la raíz es un número positivo. Entonces ya en el fondo separamos esta raíz en la imaginaria y la parte real. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de las potencias, que podemos escribir esto como e elevado a menos gamma t, ¿cierto? Porque este t está multiplicando a este y a este. Y acá vamos a tener el otro término que sería por e elevado a i wt. ¿Por qué puse w? Para no anotar esta raíz tantas veces, vamos a llamar a toda esta raíz w nomás. Ya, eso está ahí abajito. Vamos a definir esa raíz que está ahí como w, para ahorrar plumón. Acá tenemos exactamente lo mismo, solamente que nos queda e elevado a menos gamma t, ahí está, y en la otra nos queda por e elevado a menos iwt, e elevado a menos iwt. Entonces, esto es esto que está acá. Así que ahí tenemos nuestras dos soluciones, que si se dan cuenta tienen una parte aquí que es totalmente real, siempre, pero esta parte de acá es un e elevado a i, entonces acá hay algo medio extraño. Vamos a ver qué podemos seguir haciendo. Entonces aquí tenemos nuestras dos soluciones, cada una se nota que tiene algo medio extraño, pero vamos a calcular igual la solución general. Entonces la solución general sería sumar estas ambas, pero multiplicar cada una por una constante arbitraria. En este caso le puse alfa y a esta le puse beta. Podemos factorizar, aquí fíjense que hay una parte que es común, que es el e elevado a menos gamma t, lo dejo fuera. Entonces aquí seguimos teniendo nuestra cosa que es totalmente real, y tenemos este producto que es algo que tiene una e elevado a i, entonces acá hay algo imaginario, ¿cierto? Un número complejo. Bueno, en el video anterior les prometí que al final íbamos a ver cómo se calcula alfa y beta y no lo hice, así que lo vamos a hacer ahora. Entonces vamos a darnos un set de condiciones iniciales que va a hacer que en la posición 0 el objeto está, o sea, en el tiempo 0 al inicio el objeto está en una posición x0 respecto al origen, y que la velocidad en ese momento, en el momento inicial, es 0. Entonces esto calza con justo el típico momento de estiramiento máximo. Entonces es como que agarramos el resorte, lo estiramos hasta el final, hasta una posición x0, y ahí lo soltamos. Justo en ese momento en el que lo soltamos tiene velocidad 0, pero después por la fuerza empieza a moverse, ¿cierto? Entonces estamos en esa situación, que ya lo estiramos, estamos justo ahí estirándolo y lo tenemos sujeto y ahí lo soltamos recién. Entonces vamos a calcular alfa y beta con estas condiciones iniciales, para ver cuál sería la función de posición de la partícula en el caso de estas dos condiciones iniciales. Así que empezamos. Acá dice que si yo reemplazo el 0 en mi función de posición, tiene que dar x0. Entonces vamos a reemplazar el tiempo 0 en nuestra función de posición. Si reemplazo el 0, me queda e elevado a 0, que es 1. Acá me queda e elevado a 0 también, y e elevado a 0, que es 1. Entonces me quedaría 1 por alfa más beta. O sea, alfa más beta
tiene que ser igual a x0. Y aquí está mi primera ecuación que yo voy a ocupar después para despejar alfa y beta. Esto es lo que yo quiero conseguir, alfa y beta. Para la segunda ecuación yo tengo que ocupar la otra condición inicial. Entonces me dicen que la velocidad en el tiempo 0 es 0. ¿Cómo yo obtengo la función de velocidad? Derivo la función de posición, que sería la derivada de esto. Entonces el menos gamma sale hacia afuera y esto queda igual, ¿cierto? La derivada de la función exponencial por esto, ahí está. Luego más, mantengo esta constante y derivo esto. Entonces me quedaría más e elevado a menos gamma t por la derivada de esto. La derivada de esto es la derivada de esto más la derivada de esto, que sería el alfa se mantiene, IW sale a multiplicar hacia afuera, ahí está, A por IW, y acá lo mismo. El menos IW sale a multiplicar al beta. Entonces me quedaría menos beta IW y las funciones exponenciales se mantienen. Entonces me queda alfa IW e elevado a IWT, y acá me queda beta menos IWT por e elevado a menos IWT. Entonces toda esta es la derivada, en el fondo es la función que me dice la velocidad en cualquier instante. Pero yo tengo que meterle la condición inicial, que cuando entra el 0 sale el 0, así que le entramos el 0 a toda esta cosa acá. Cuando entra el 0 me queda aquí solamente menos gamma porque me queda e elevado a 0, ahí está el menos gamma. Acá me queda alfa más beta, porque acá tenemos e elevado a IWT, e elevado a menos IWT, entonces con el t igual a 0 me quedaría elevado a 0 que es 1, entonces alfa y beta. Acá me quedaría e elevado a 0 nuevamente, que eso sería 1, y ahora veamos este paréntesis, me quedaría e elevado a 0, e elevado a 0, y aquí al ladito, que son en cada caso 1, entonces me quedaría 1 por AIW, entonces ahí ponemos el AIW, y acá me quedaría 1 por menos BIW, o sea, menos IW. Y todo esto, ¿cierto? Que es la velocidad evaluada en 0, tiene que ser igual a 0. Entonces ahí pongo el igual a 0. Y aquí tengo mis dos ecuaciones, si se dan cuenta tengo dos incógnitas, alfa, beta, y estos son, hay que hacer un sistema de ecuaciones, ¿no? Despejar alfa y despejar beta. Y eso ya es sencillo, solo un sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué hice yo para plantear el sistema? Me gusta el método de eliminación, entonces acá factoricé por alfa, fíjense acá a alfa lo acompaña un menos gamma, y acá lo acompaña un IW, entonces esto es todo el coeficiente que acompaña alfa, y a beta lo acompaña un menos alfa y un menos IW, y ese es todo el coeficiente que acompaña a beta. Entonces ahí ya está más clarito que tengo este coeficiente por alfa más este coeficiente por beta, y acá tengo 1 por alfa más 1 por beta. Acá para la eliminación multipliqué por exactamente el inverso de este coeficiente que aparece acá, si se dan cuenta es menos gamma más IWT. Entonces esta ecuación al multiplicarla por esa me queda esta que está aquí abajito. ¿Se fijan? Este por este, ahí está. Este por este, ahí está. Y este por el x sub 0, ahí está. Aquí lo quise transformar, entonces puse el menos por menos más y puse el menos por más menos. Entonces ahí ya lo transformé de inmediato. Luego estos dos son iguales pero con signos opuestos se eliminan y me queda aquí esto más esto y el 0 más el x sub 0. Estas dos ecuaciones las sume y me queda esta acá. Entonces tenemos el menos gamma, tenemos el menos IW, tenemos el más gamma y tenemos el menos IW y el beta. Y acá tenemos el x0 que no le pasó nada por sumarle el 0, así que se mantiene. Luego acá los gamas se van porque tienen signo opuesto. Tengo un menos IW, un menos IW, así que tengo menos 2 IW por beta. Acá lo que hice fue dar esto vuelta y sacar el signo menos hacia afuera. Se dan cuenta, me queda el IW positivo, el gamma negativo, pero el menos lo saqué hacia afuera. Y ahora el 2 lo pasé hacia el otro lado a dividir el x0 y el IW lo pasé a dividir este IW que me quedó 1 y a dividir el gamma que me quedó gamma dividido IW. Y el menos con el menos se me fue. Así que así me quedó beta. Haciendo el mismo procedimiento van a encontrar alfa, que es prácticamente igual, solamente que este menos cambia ahí con un más. El mismo procedimiento, solo que aquí en vez de eliminar la variable alfa tienen que eliminar la variable beta. Y luego reemplazamos estos alfa y estos beta en nuestra ecuación general y me queda esto de aquí. Factoricé por el x sub 0 medio ahí y bueno, me queda el alfa, ¿cierto? Como 1 más gamma dividido IW y el beta me quedó, como factoricé por x sub 0 medio, me queda el 1 menos gamma dividido IW. Si se dan cuenta, exactamente lo mismo estas dos, solo que acá en el alfa, fíjense que tenía que poner todo esto acá, no aparece el x sub 0 medios porque lo factoricé, y en esta parte donde aparece el beta aparece exactamente todo lo mismo,
solamente que no aparece el x sub 0 medios porque lo factorice. Así que esta es la solución general. Esta es la posición en el fondo de la partícula en cualquier momento cuando tenemos esa condición inicial, que lo estiramos hasta la posición x sub 0 y parte con, obviamente porque ahí lo soltamos con velocidad 0. Esta es la ecuación que me va a decir dónde está en el momento que yo quiera. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que siguen apareciendo esos IWT en los exponentes de las exponenciales y también en esa división. Entonces, ¿qué onda esta posición? Me está tirando posiciones complejas, posiciones imaginarias, eso no tiene ningún sentido físico. Entonces vamos a ver cómo se transforma esta ecuación general, que pareciese ser un número complejo, en realidad en un número real. Eso vamos a ver ahora. Ok, entonces aquí tenemos nuestra solución general. Y el problema era que tenemos esta is arriba, que me están hablando de que esta pareciese ser un número complejo. Lo que no tiene sentido porque la posición tiene que ser un número real, pues si en el fondo esta x es la posición de la partícula, un número real en cierto tiempo. Entonces tiene que haber algo aquí raro. Entonces, ¿qué hay que recordar? Esta identidad de acá, que relaciona la función exponencial con coseno y seno. Entonces, esta ya la conocen de algún curso de álgebra que deben haber tenido. Y resulta que nosotros jugando un poco podemos encontrar estas dos fórmulas. ¿Ya? Esta deducción la pueden encontrar en algún video de YouTube, pueden poner funciones exponenciales, o sea, funciones trigonométricas como suma de funciones exponenciales y les va a salir cómo deducir estas dos fórmulas. Entonces, ¿por qué es útil? Porque esto que está por ahí se parece un poco, se fijan, lo he elevado a IWT, lo he elevado a menos IWT, entonces vamos a jugar con esta hasta que aparezca algo así. Entonces aquí tenemos nuestra función y lo que hice fue multiplicar las funciones por cada uno de estos miembros del paréntesis. Entonces me quedo ahí e elevado a I WT por 1 e elevado a IWT. Elevado a IWT por gamma dividido IW, e elevado a IWT por gamma dividido IW. Lo mismo con el otro paréntesis, me da ese y ese término. Y ahora junto estos que están aquí, y junto estos dos que están acá. Aquí factoricé estos dos solamente por gamma dividido W. Entonces me quedó el I dividiendo ambos términos, que serían el E elevado a IWT y el E elevado a menos IWT. Y ahora ya estoy casi. Este 2, que está, ¿cierto?, como denominador multiplicando todo este, lo puedo pasar hacia este paréntesis gigante dividiéndolo todo. Entonces voy a elegir uno que divida a este y el otro que va a dividir ahí abajo a este 2. Se puede hacer eso, este 2 multiplica en el fondo a este 1 que está aquí abajo y a este I. Entonces me queda ese 2 ahí, ¿cierto? Y me queda un 2 ahí. Convenientemente yo los pongo en esos lugares porque ahora se nota y aparece, fíjense, esta suma de exponenciales que yo ya la tengo ahí definida y se dan cuenta que esto es nada más y nada menos que coseno de WT. Tienen que hacer aquí el cambio entre Z con WT y les va a quedar exactamente esto que está aquí. Entonces esto sería coseno de WT y esto que parece tan feo no es nada más y nada menos que seno de WT. Entonces me queda aquí el seno de WT, el coseno de WT y fíjense que mi función que parecía ser algo complejo, de números complejos e imaginarios, terminó siendo una función totalmente real. Fíjense que aquí ya no aparece absolutamente ninguna i. Entonces esto igual tiene algo interesante porque me habían dado que el valor de puerta me da dos valores complejos y por tanto me daba que ambas soluciones particulares eran funciones que de verdad eran complejas, pero hay que recordar que dos números complejos, si yo los sumo, perfectamente pueden dar uno real. Entonces la solución general, al haber sumado estas dos soluciones particulares, me da una solución totalmente real. Y aquí tengo mi ecuación de posición para cualquier momento en un oscilador subcrítico. Me da esto. Bueno, entonces ahora que ya tenemos nuestra función, ¿cierto?, real, totalmente linda, hay que tratar de analizarla para ver más o menos cómo esbozar el gráfico. Y acá nosotros podemos partir esta función en dos partes. Esta parte de acá y esta parte de acá. Si se dan cuenta, esto que está aquí es una exponencial decreciente. Esto que está acá. Entonces, es una exponencial decreciente, una función más o menos así, y que está multiplicado por una constante, en este caso x0. Y esto que está acá es una parte que está oscilando. Si se dan cuenta, es una suma de funciones trigonométricas. Así que esto va a tener un valor máximo y un valor mínimo y va a oscilar entre estos dos valores. Esto que está acá. Bueno, entonces ya nos damos cuenta que esta va a ser
la envolvente y esto va a estar haciendo oscilar en el fondo esta parte que lo envuelve. La envolvente en este caso, si ustedes la grafican, va a ser la línea roja. Solo estamos hablando de esa función, sería esa línea roja. Y la parte negativa está allá. Acuérdense que hay que considerar la parte positiva y la parte negativa. Y esto que va a estar aquí, va a estar haciendo oscilar entre valores que están en la envolvente, ¿cierto? Y con una frecuencia angular, creo que se llama esa W, o sí, de W. Entonces, igual era bacán llamar a esta cosa, ¿se acuerdan que habíamos definido W como esto? Que quizás en un momento podría haber parecido algo así como solo para ahorrar plumón, pero termina siendo SW exactamente la velocidad con la que está oscilando esta parte de la función. Entonces, ¿qué me queda en el gráfico? Me queda que esto, ojo, no es que ustedes tengan que saber al tiro interpretando esto que este va a ser el gráfico. La idea es que obviamente esta función la grafiquen en GeoGebra y se den cuenta de su comportamiento de esa manera, que es la mejor. O ya haciéndolo a la antigua con cálculo y viendo los puntos críticos y todo eso, pero obviamente eso es un poco más complejo. O más engorroso, se puede hacer pero es más engorroso. Entonces acá lo que hay que ir viendo es que vamos a partir de cierto punto, el x sub 0, y esto que va a ser en el fondo el estiramiento máximo, y luego este, a diferencia del oscilador supercrítico, sí pasa hacia el otro lado y después vuelve, pero cada vez va volviendo a una distancia más cercana al punto de equilibrio. Entonces, ahí se nota en el gráfico. Baja, después sube, pero ya no sube tanto, después baja, pero no tanto, y así hasta que ya termina, en el fondo, frenándose prácticamente en el punto de equilibrio. Y esto es lo que pasa en un oscilador subcrítico, y la condición para que eso suceda es que gamma sea menor que W sub 0. Recordemos que W sub 0 es la velocidad, o sea, la frecuencia angular cuando no hay amortiguamiento. Ya debería estar con esa frecuencia angular cuando no hay amortiguamiento. Aquí, si se dan cuenta, cuando le agregamos en el fondo gamma este amortiguamiento, no va a ser igual la frecuencia con la que oscila a la que hubiese habido sin amortiguamiento. Acá es W y acá es W0. Ahí ustedes pueden pensar después cuál frecuencia es mayor, si es mayor W o es mayor W0. Spoiler, es mayor W, fíjense nomás en esta fórmula. Así que también esto va a oscilar más lento producto de estar en este medio un poco más denso. Eso. Ahora viene un gráfico de GeoGebra para que lo vean y me terminen de creer que este es el gráfico. Y con eso estamos con el oscilador amortiguado. Encontramos en el fondo la función que me dice dónde va a estar el objeto en el momento que yo quiera. Bueno, entonces aquí tenemos el oscilador subcrítico. En la parte verde estamos viendo la función entera, que es la que está acá. Acá está la parte del coseno, la parte del seno. Aquí tenemos la parte exponencial, y de hecho podemos verla aquí, solamente la parte exponencial, que es la envolvente, y vemos también solamente la parte sinusoidal, que es la suma del coseno más el seno, que aparecen en la fórmula. Si juntamos esas dos, da exactamente la verde. Noten ahí como la verde y la azul tienen como la misma frecuencia angular. Así que ahora lo que vamos a hacer es agarrar la particulita y le vamos a poner play al tiempo para ver qué es lo que sucede. Y ahí, si se van dando cuenta, oscila, pero cada vez va oscilando menos hasta que al final se detiene. Y eso es el oscilador subcrítico. La mayoría de los osciladores son subcríticos porque están insertos en un fluido que tiene amortiguamiento, así que por eso los péndulos paran y todo. Así que eso, espero que les haya servido este grafiquito para entender mejor.